Ok, bueno, primero darles la bienvenida y gracias por la participación en esta charla. Esta capacitación va a estar un poco más enfocada en lo que nosotros diariamente vemos en nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Entonces, durante toda esta capacitación vamos a ver algunos ejemplos de algunas actividades, cuál es su punto de vista, si es que hay alguna cosa que mejorar o la actividad está bien. Entonces, todo eso vamos a llevarlo dentro de esta capacitación, una especie de debate también. Por ejemplo, pueden proponer algunas mejoras en esa actividad o a su vez determinar que los controles que ya se establecieron están adecuadamente y no tenemos ningún tipo de riesgo al realizar ese tipo de actividad. Muy bien, entonces la capacitación que nosotros tenemos el día de hoy es básicamente en temas de permisos de trabajo, donde nosotros lo que vamos a revisar o donde lo que nos vamos a enfocar más es en el tema de evaluación de riesgos, ¿sí? Ok, entonces continuemos. Como objetivo principal de la capacitación, primero dar a conocer los permisos de trabajo. De cierta manera vamos a ver algunas actividades, ¿no?, que van enfocadas a los permisos de trabajo. También entender cuáles son los peligros y riesgos que podemos tener al ejecutar este tipo de actividades. Cuáles son los controles que nosotros debemos establecer para poder minimizar el riesgo y evitar poner en riesgo nuestras vidas. Las expectativas, primero, ¿qué es un permiso de trabajo? Saber y entender qué es un permiso, para qué sirve, los peligros, riesgos y controles que nosotros deberíamos considerar para realizar este tipo de trabajos y responsabilidades. ¿Quién es el responsable de cada una de estas actividades? ¿Qué es un permiso de trabajo? El permiso de trabajo básicamente es un documento mediante el cual nosotros empezamos a minimizar o bajar el riesgo que tenemos en esa actividad o en en esa área también puede ser, ¿no? Entonces, con este documento que se le conoce como permiso de trabajo, es una especie de checklist que me va a decir qué es lo que yo necesito revisar al momento que voy a ejecutar un trabajo. Entonces, este checklist se podría decir que trabaja de manera preventiva. Entonces, por ejemplo, me va a decir, ¿va a trabajar en altura? Sí, perfecto. ¿Con qué va a trabajar? ¿Con un andamio, con una escalera, con una plataforma? En base a eso digo, no, a ver, dependiendo de la altura necesito, no sé, una plataforma, necesito una escalera o un andamio. Entonces yo ya voy seleccionando y en base a eso yo empiezo ya a establecer los controles que voy a tener para esta actividad. ¿Para qué sirven? Bueno, hacer un adecuado planeamiento y conocimiento de los trabajos que se van a realizar. Es decir, yo ya establezco cuáles son las actividades que voy a realizar en esa área y de igual manera cuáles son las cosas necesarias que yo necesito, ¿no? Cómo yo estoy planificando mi actividad durante, no sé, el día o puede ser tal vez durante la semana. La adopción de medidas preventivas necesarias para aplicar antes, durante y posterior al permiso en este caso a la actividad. Antes sería ver qué necesito para ejecutar ese trabajo. Durante, estoy trabajando en alturas, pero no consideré que me tocaba cortar en alturas. Entonces ya necesito implementar controles adicionales. Y posterior a eso, perfecto, ya se retiró los materiales que necesitábamos retirar en alturas. ¿Cómo queda el área? ¿Cuáles son las condiciones en las que queda? Entonces, si necesitamos tal vez retirar cables que quedaron colgados porque retiramos canaletas, o si en el piso donde estaba tal vez colocada una estructura quedaron pernos salidos, ¿cómo vamos a dejar el área? ¿Sí? Establecer también niveles de responsabilidad durante los trabajos. Cada uno de las personas, ya sea ejecutante, emisor o autoridad de área, también tiene sus responsabilidades. Nos exige conocer los procedimientos, instrucciones de trabajo y análisis de riesgos específicos en las tareas. Y para realizar una actividad siempre tengo que establecer mi paso a paso, evaluación de riesgos, o también en otros lados se lo conoce como ATS. ¿Ok? Entonces, en ese ATS, como se menciona acá, primero tengo que conocer cuáles son los peligros, riesgos que tengo en esa área y, como les mencionaba también, siempre establecer controles. Asegurar que las personas encargadas del área donde se realizan los trabajos sean debidamente informadas. Resulta, y muchas veces ha pasado, que la persona o el contratista va a esa área, el emisor, que es la persona que solicita el trabajo,
dice, ¿sabe qué? A las 4 de la tarde va a estar pagado el equipo. Entonces, a esa hora vaya a ese lugar donde tiene que hacer el cambio, la modificación, la soldadura o la actividad que sea, y empieza. Entonces, claro, el tercero va a esa hora, 4 de la tarde, pero resulta que tal vez no paró la línea. Necesitan todavía una media hora más trabajar las máquinas, no se debería hacer el trabajo. Pero como al señor ya le dijeron que a las 4 vaya y el señor ingresa, se conecta por ahí en alguna toma, por ahí como necesita un poco más de potencia tal vez del equipo que está utilizando, saltan los breakers, se apagan los equipos, se apagan las máquinas. Entonces, ahí también nosotros, ya sea como emisores o a su vez como autoridad de área, tenemos también que verificar, ¿no? Garantizar, a ver, ¿va a ingresar a qué horas? A las 4 de la tarde. Yo como dueño del área le decir, no, o sea, a las 4 de la tarde todavía están trabajando los equipos. ¿Sabe qué? Véngase una media hora después, a esa hora revisamos con usted mismo dónde va a ser el trabajo y si el contratista dice, ¿sabe qué? Necesito conectar estos equipos, ¿dónde podría? Probablemente el dueño del área le pueda decir, ¿sabe qué? No, o sea, aquí hay algunas tomas, pero no sé cuál de todas esas es la ideal para ese tipo de equipos. Ahí es donde el emisor, en este caso, ingresaría y diría, ¿sabes qué? En esta área tenemos la toma que está al lado izquierdo, esa es la única que puedes considerar para este tema de equipos para que no salten los breakers. Entonces, es una especie de coordinación, ¿no? Tanto el emisor, autoridad de área y el ejecutante. Asegurar una vez que finalizadas las tareas, que se hayan realizado todos eh, las actividades, todos los trabajos y se haya dejado el área en una condición adecuada, que no existan condiciones inseguras al finalizar el trabajo. Nos informa también sobre los equipos de protección personal requeridos para la actividad. De hecho, los equipos de protección personal, eso ya se debe visualizar al momento que la persona ingresa a hacer una cotización o una revisión del área para el tema de trabajos, no posterior al momento que nosotros ya estamos en el área. ¿Sabe qué? Ha sido de Pedro Nanas, pero no consideramos. Entonces, no, o sea, antes de eso, a ver, de hecho, a mi punto de vista, si es que se hace alguna especie de visita o para el tema de cotizaciones, proforma, debería venir ya sea en este caso el técnico que realice este tipo de trabajos y la persona o el encargado de seguridad. Entonces ahí las personas ya hacen un conocimiento del área, un reconocimiento y visualizan qué nomás necesitan, cuáles son los controles que tienen que implementar. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, no duden en interrumpirme. La capacitación es para que nosotros, de hecho, salgamos de dudas si es que tenemos algún tipo de confusión o algún tipo de problema al momento de revisar permisos de trabajo. Ok, en esta imagen nosotros tenemos de igual manera que es un peligro y que es un riesgo. No sé, Daniel, tú estás ahí, ¿no es cierto? ¿Me puedes confirmar qué es lo que tú observas como peligro en esta imagen y cuál es el riesgo que también tú puedes observar? Hola, Luisito. Eh, bueno, y creo que el riesgo está en el león. El riesgo es ese, ¿no? El león. Y el peligro es a la mordedura o el ataque que puede generar. Ya, gracias, Daniel. Manuel, tal vez un poco Sí, revisando igual no, la no, imagen. ¿Está bien lo que mencionas? disculpa, Luchito, yo creo que voy a alinear con Daniel, justamente, ¿verdad? Ese riesgo que hay de entrar o buscar donde por lo menos están los leones y todo eso, y el peligro ya es parte de esa, de la situación, ¿no? Que se puede crear, como dice, que lo muerda, que se lo coma, que le pase algo, lo rajuñe, puede ser montándosele encima, ¿no? Todo eso acorde a la persona que no puede tolerar algún tipo de esos impactos que le puedan generar, ¿no? Ok, gracias, Manuel. ¿Alguien que quiera complementar o que tal vez me pueda decir lo contrario de lo que menciona Daniel y Manuel, tal vez? Katy, Mm, chicos, ¿sí me escuchan? ¿sí? Yo comparto lo mismo que mis compañeros, Ok, no lo contrario, igual lo mismo. chévere. En realidad. Ok, Fernando, tal vez, Fernando Ramírez. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes mencionan,
El peligro sería el ataque en este caso del león, la mordedura, etcétera. Y el riesgo sería el león. ¿Ok? Pero les comento que estamos un poco confundidos. Sería al contrario. El peligro siempre va a ser la fuente que nosotros tenemos o la condición que tal vez tengamos de necesaria. Es, por ejemplo, tenemos el león. Pongámosle que tenemos el león en la sala nido. ¿Ok? Si yo ingreso allá, ahí es donde ya va a empezar el riesgo. ¿Sí? El peligro va a estar ahí, o sea, el león va a estar ahí, no esté cerradas las puertas, ventanas, etcétera. Pero si yo al momento que empiezo o voy a ingresar a esa área, ahí es donde tal vez yo pueda tener ya un riesgo. Pues primero el riesgo, ¿qué? De ser atacado, de ser mordido. ¿Qué? Ahora, lo que yo tengo que ver es cómo implemento o qué controles yo puedo implementar para evitar o minimizar el riesgo. Por ejemplo, yo digo que tengo un león en la sala NIR. Para ingresar yo a esa área, ¿qué necesitaría? ¿Qué es lo primero que ustedes verían necesario para poder ingresar allá y que posiblemente no pueda ser atacado por este león? Señor Sebastián Daza. Tal vez algún tipo de protección, ¿no? ¿Sí? Finalmente, o que yo tenga unas competencias y vamos a algo específico donde yo pueda dominar ese león y evitar un riesgo ahí. Perfecto, muchas gracias. También está el señor Robin Loza. ¿Sí se encuentra? Sí, está, sí me escuchas. Ya, Robin, ¿qué es lo que usted podría hacer o implementaría como un control para evitar, ya sea ser atacado o a su vez minimizar el riesgo que yo tenga en caso de que ingrese a esta área donde esté este león? Algún tema de barreras, por ejemplo, que evite que yo tenga contacto directo Ok, con el león y cumpla la actividad bajo una competencia. perfecto, muchísimas gracias, Robin. Algo tal vez que quiera añadir, Manuel, Daniel, en tema de controles que ustedes creerían que les puede resultar para ser tal vez atacados con este león. No, yo creo que lo que ya No, hemos hablado, las barreras que se deben tener, los elementos de protección personal que se puedan hacer si es que se requiere ingresar, ¿no? Ok, Nosotros también sabemos que para todo trabajo en este, digamos, en un zoológico, hay cómo mantener también a este tipo de animales, por decirlo así. Entonces, hay ya un protocolo de seguridad y elementos de protecciones que se pueden usar para poder atender en algún momento una situación en esa área, ¿no? perfecto, sí, gracias, gracias Manuel. Ahí mencionaron, de todo lo que ustedes acaban de mencionar, los controles, ahí hablábamos algo de PPs, teníamos también tema de protocolos, que serían tal vez procedimientos, algo también mencionaba Robin, barandas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes mencionan, sí, efectivamente estos controles nos pueden servir, pero nosotros debemos primero saber cuál es el equipo o el control que es más eficiente para este tipo de riesgos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros siempre, no sé si ustedes escucharon, hay una especie de tablita donde menciona la jerarquía de control de riesgos, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en esta me dice que yo primero tengo que ver si es que yo tengo un riesgo y el riesgo es alto, tengo que ver primero, buscar la manera de eliminar el riesgo, ¿sí? Luego me dice si es que no puedo eliminar, tengo que buscar la manera tal vez de sustituir. Y si es que no puedo sustituir, puedo buscar también la manera de generar algún control de ingeniería. Pero si es que tampoco puedo implementar algún control de ingeniería, voy a implementar un control administrativo. Y si es que finalmente con el control administrativo no le veo tan eficiente, la última opción que yo tengo es el EPP. Siendo de esta manera el primer control que yo les había mencionado, el de eliminación, el más eficiente. Luego vendría el de sustitución, luego vendría el de ingeniería, luego el de administrativo y finalmente el equipo de protección personal, siendo el equipo de protección personal el menos eficiente.
Ahora, de acuerdo a esta condición que nosotros tenemos, de acuerdo a este ejemplo, si buscamos la manera de eliminar, ¿qué haríamos? Primero, tendría que preguntarme, a ver, ¿para qué necesito ingresar tal vez a esa área, a una sala nido? No sé, se me ocurre porque tengo que retirar papel, toalla que tengo ahí. Ya, perfecto, esa sería tal vez del por qué yo necesito ingresar a esa área. Pero y resulta que si yo prefiero más bien sacar ese dispositivo, ese papel a la parte externa, prácticamente yo elimino la actividad, y ya no ingreso a esa área. Y entonces ahí ya no voy a estar expuesto a ese riesgo. ¿Ok? Ahora vamos al tema de sustitución. ¿Qué podríamos hacer en tema de sustitución? Podría, no sé, cambiar, en este caso, el peligro que yo voy a tener en esa área, que sería de un león, tal vez no sea ¿qué puede ser algo? Un, no sé, un perro puede ser, ya. Sí, entonces, como ustedes van a ver, ya cambia bastante el riesgo que yo pueda tener. Puede ser que tal vez, bueno, el perro pueda tal vez atacarme, pero ya no va a ser lo mismo que tal vez un león. O sea, se baja un poco el riesgo, se cambia el peligro. Perfecto, digamos que no podemos cambiar. O sea, de ley necesitamos ingresar a esa área y ahí vamos a tener el león. Eliminar no podemos. Sustituir tampoco podemos. Vamos al siguiente control que me decía control de ingeniería. ¿Qué podría hacer yo en control de ingeniería? No sé si me puede ayudar ahí tal vez Sebastián Daza. Validar si eso puedo automatizar la salida de esas toallas que necesito sacar de ahí. Ya, ok. Sí. En control de ingeniería también nosotros podríamos, no sé, implementar una especie de, se me ocurre, habilitar una especie de sendero donde yo tenga tal vez unas guardas o una protección para evitar tener contacto con este animal. Sí, entonces, de cierta manera, como les digo, ya estoy bajando el riesgo. Probablemente, claro, tenga el riesgo al momento que yo meta la mano en esa protección, en esa guarda, que pueda tal vez ser atacado, pero ya se baja bastante el riesgo. Y si vamos al tema administrativo, por ahí también nos mencionaba Manuel, tener un procedimiento. Se me ocurre, por decirles cualquier cosa, ¿no? Digamos que el león se duerme de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, establecer tal vez un control que de esa hora a esa hora podría tal vez ingresar y podría, no sé, salir inmediatamente, unos 5 minutos. Pero pasada esa hora ya no podría ingresar porque el león va a estar despierto, va a estar hambriento, etc. Entonces, podría ser más o menos por ahí, ¿no? O también otro control administrativo podría ser colocar un letrero grande en la parte externa que diga peligro, ser atacado por leones, etc. Entonces, también estoy avisando, ¿no? Pero no va a ser tan eficiente. Y finalmente el equipo de protección personal. Probablemente, no sé, me pongo una especie de armadura, ingreso a esa área, pero eso no quiere decir que no vaya a ser atacado por este león. Entonces probablemente sí me va a atacar, pero ¿qué tan eficiente sería el equipo de protección personal? De acuerdo también al ataque que yo tenga, ¿no? Puede ser que no me sirva y efectivamente ya pueda tener cosas mayores al momento que ya pueda ser atacado por este animal. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre nosotros, al momento que vamos, ya sea a cualquier actividad, siempre buscar el control de eliminación. Si no podemos eliminar, bajamos un escalón más que es el de sustitución. Si no podemos sustituir, bajamos de un escalón más que es el de ingeniería. Bajamos un poco más, tenemos también el administrativo y el último como última opción, que no es eficiente, básicamente sería, no es muy eficiente, sería el equipo de protección personal. Entonces, en base a esto que les acabo de comentar, aquí tenemos la diferencia entre peligros y riesgos. El peligro me dice que nosotros lo podemos identificar. Por ejemplo, si es una sustancia química, es necesario saber que se puede identificarla. Por ejemplo, si la sustancia es combustible, el peligro se identifica como sustancia inflamable. ¿Ok? Ahora, el riesgo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer el riesgo? Vamos a evaluar. Vamos a evaluar desde riesgo bajo hasta riesgo alto. Ahora, el riesgo me dice, dependiendo del combustible que se trate, se podría visualizar si es que es tal vez un riesgo alto, medio o bajo. Por ejemplo, si es una gasolina, yo podría considerarlo tal vez un riesgo alto. Si es un GLP, podría considerarse tal vez un riesgo medio. Y si es que es un diésel, podría considerarse un riesgo bajo. ¿Ok? Entonces, como les digo, el tema de peligro yo lo puedo identificar, lo puedo visualizar, pero el riesgo probablemente yo necesite evaluar la probabilidad y la severidad. Es decir, qué tan probable es que me llegue a pasar
eso. ¿Y qué tan grave sería si es que me llega a pasar eso? Obviamente, una vez que yo tengo ya evaluado probabilidad y severidad, puedo sacar o establecer mi consecuencia. ¿Ok? Un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar a unos 50 centímetros parado en una escalera, eh, ¿qué tan probable es que yo me caiga a esa altura y qué tan severo sería? ¿Qué me dice Daniel? O sea, la probabilidad quizás sea baja y en todo caso, si llega a suceder, la severidad también creo que sería baja, ¿no? Ya, ok, perfecto. Sí, podríamos dejarlo en bajo. 50 centímetros estaríamos hablando de un segundo escalón de una escalera. Puede ser tal vez una escalera a pata de gallo o las que son con plataforma, que incluso sí hay. Ahora, si yo cambio las condiciones, estamos hablando ya de unos 3,5 metros. ¿Qué tan probable es que yo me llegue a caer de esa altura y qué tan grave o qué tan severo podría ser? No sé si me ayuda Fabián, me parece que también está conectado. Ok, no sé, Katy. ¿Puedes repetir, Luchito, porfis? Ok, verás. Hace un momento ya pusimos el ejemplo, trabajar a 50 centímetros con una escalera. Daniel me Ya, comentó, me dice que probabilidad sería baja y severidad o consecuencia también sería baja. Ahora cambiando las condiciones, ya no es 50 centímetros, estaríamos hablando de 3,50 metros. ¿Qué tan probable crees que pueda existir una caída y qué tan grave crees tú que pueda ser la consecuencia? yo creo que ahí sería alto, una probabilidad alta y severa ¿Ok? a esa altura. Perfecto. Sí, entonces, de acuerdo a lo que nos menciona Katy, ya cambian, ¿no? Ustedes igual pueden considerar que, claro, al momento que yo voy a trabajar unos 3,50 metros, dependiendo de tal vez cómo fue la caída o cómo se pueda dar la caída, incluso podría tener unas consecuencias altas. No es una fatalidad, también puede darse unos 3,5 metros, pero obviamente para yo determinar la consecuencia, yo primero debo verificar cuáles son los controles que yo estoy implementando para realizar ese trabajo. Si yo no implemento controles, sí, probablemente lo que dice Katy, no, sería alto. Yo llego a los 3,5 metros, por ahí no sé, un mal movimiento y inmediatamente caigo, y si es que caigo, tal vez caigo de cabeza y prácticamente ahí tendríamos ya un evento que lamentar. Entonces, de esa manera nosotros establecemos ya el tema de riesgo, riesgo bajo, riesgo alto, riesgo medio. Pero como les decía, nosotros tenemos que implementar siempre controles. Y en eso es lo que nosotros nos vamos a basar un poco en esta capacitación. Ejemplos de peligros también acá tenemos, de acuerdo a lo que nos dice OSHAS, un peligro puede prevenir de 3 orígenes. Primero, puede ser en la fuente, en la situación o en los datos. En la fuente me dice que las sustancias químicas puede ser tal vez animales, microorganismos, máquinas, herramientas, vehículos, trabajo en alturas. Esa sería en la fuente, ¿no? Una de las condiciones que tal vez me puede generar un accidente. En la situación podría ser condiciones ya inseguras, un piso resbaloso, falta de orden y limpieza, mala ventilación, falta de medidas contra incendios, etc. Y si hablamos de actos, que en este caso serían actos inseguros, el no usar el equipo de protección personal, hablar por teléfono cuando vamos manejando o vamos caminando, no utilizamos el cinturón de seguridad, etc. Entonces, aquí ya tenemos un poco para que nosotros vayamos eh, dividiendo, se podría decir, cuáles son las diferentes fuentes o situaciones que tal vez me van a generar un accidente. ¿Ok? Ahora, qué será una actividad o tarea de alto riesgo? ¿Qué me dice Fernando? ¿Está conectado tal vez? Sí, listo. Ya, ¿qué es para ti una actividad o una tarea de alto riesgo? Un trabajo puede ser un trabajo en altura, un trabajo en caliente, ¿Ok? Muy bien. o sea, digamos, decir, cambiar el techo con un andamio o algo de eso, eso puede considerar una tarea de alto riesgo que supere el
donde tengan que dar tipo de protección y todo tipo de control. Ok, gracias, Fer. Muy bien. Actividades o tareas de alto riesgo se podría entender como cualquier actividad que me va a generar ya un riesgo alto en tema de accidentes. No sería lo mismo trabajar a nivel de piso, tal vez soldando, que tal vez trabajar en alturas soldando y dentro de un espacio confinado. Como ustedes pueden ver, ya se suman algunas condiciones y para el primer ejemplo ya se podría decir que es algo controlable, ¿no? A nivel de piso. Pero eso no quiere decir que no es una actividad de alto riesgo. La actividad de alto riesgo me puede generar accidentes y obviamente estos pueden ser incluso accidentes mortales o fatales. Entonces, la actividad de alto riesgo yo siempre tengo que generar o realizar una evaluación de riesgo. ¿Qué me dice acá? Las actividades de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan implican la exposición a mayor intensidad o puede ser también rutinaria, las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchos casos hasta accidentes mortales. ¿Ok? Entonces, esas son las actividades de alto riesgo. Una actividad de alto riesgo se podría decir un trabajo en alturas, un trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados, trabajo en excavaciones, trabajo en demoliciones, trabajos de izaje, trabajos con sustancias químicas, trabajo con, puede ser tal vez líneas presurizadas, trabajos eléctricos. Sí, entonces hay una infinidad de actividades que se pueden considerar como trabajos en altura, perdón, trabajos de alto riesgo. Aquí está lo que les mencionaba a ustedes. Bueno, no sé si se visualice muy bien, pero aquí tenemos lo que es la jerarquía de control de riesgo. Como les mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos como primer punto el tema de eliminar, luego tenemos el de sustituir, luego tenemos controles de ingeniería, posterior a eso tenemos control administrativo y el último que es el equipo de protección personal. En base a lo que me dice en esta presentación, me dice, la eliminación sería la eliminación completa del peligro, lo que habíamos visto hace un momento. En sustituir, reemplazar el material, equipo o proceso por uno de menor riesgo. Control de ingeniería, de diseñar los equipos o procesos de trabajo. Luego tenemos el control administrativo, implementar controles del tipo entrenamientos, procedimientos, aquí va el tema de señalización. Y finalmente, el último que dice entrega y uso de equipo de protección personal. Ahora yéndonos un poco a mano derecha, me dice cómo se debería trabajar. Entonces, como nosotros trabajamos actualmente es como está en la parte izquierda, ¿no? Primero vamos del equipo de protección personal, luego vamos del tema de implementar controles o procedimientos, y finalmente vamos a buscar la opción de eliminar, pero no es la forma como deberíamos trabajar. La forma adecuada es como tenemos al lado derecho. Primero, darle prioridad a eliminar. Si no se puede eliminar, vamos a ver si se puede sustituir. Si no se puede sustituir un control de ingeniería, pues aquí ya consideramos como tema de barreras duras o barreras físicas duras el tema de eliminación, sustitución y control de ingeniería. Y como barreras blandas podría ser un procedimiento y un equipo de protección personal. No sé si en esta parte tenemos alguna consulta, alguna duda tal vez. No. Ok, muy bien, perfecto. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar siempre es que cada una de las actividades que nosotros realizamos aquí puede generar un accidente y lo que nosotros siempre busquemos es evitar este tipo de situaciones, ya sea un corte, una caída o tal vez una fractura y esperemos nunca tengamos una fatalidad. O sea, siempre buscar tratar de eliminar, prevenir el riesgo, prevenir, trabajar de manera preventiva. ¿Ok? Ahora, les voy a presentar algunas imágenes donde yo necesito que ustedes me mencionen si es que es un peligro, o perdón, si es que es una condición o un acto subestándar o acto inseguro. De esta imagen que tenemos aquí, por ejemplo, Manuel, no sé si me puede ayudar. ¿Qué es lo que tú observas acá? ¿Acto o condición insegura? Aquí veo es un acto inseguro, ¿no? Porque veo que está, no sé si es el celular o qué, pero está comunicándose al mismo momento que está trabajando en una banda transportadora, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Me dice que la persona primero está hablando por teléfono y obviamente está distraído. Gracias, Manuel. En la siguiente imagen necesito que me ayude alguien del área técnica, que en este caso, no sé, Sebastián. Un segundito.
Ahí está. ¿Qué es lo que nosotros observamos en esta imagen, Sebastián? Un acto. Un acto inseguro. Ya, ¿dónde está, dónde tenemos el acto inseguro? No está amarrada la persona o soportada en ningún lado, está hablando por celular y está parada sobre las barandas de un elevador Manlif. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, de acuerdo a lo que menciona Sebastián, a veces nosotros nos presentamos con este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que observamos? Primero lo que decía, está hablando por teléfono, no está anclado a ningún punto de anclaje. Aparte de eso, está parado sobre las barandas de un elevador, cosa que no se debería hacer. Adicional a eso, también vemos que el equipo de protección, el arnés, está mal colocado. Si ustedes se fijan en la pierna del lado derecho, hay una correa que está un poco más abajo que la otra. ¿Qué quiere decir? Que el equipo está, se puede decir, flojo, no está ajustado. También tenemos la argolla del arnés que va en la espalda, esa debe estar en medio de los dos omóplatos. Si ustedes se fijan bien, no está colocado adecuadamente. A la persona le falta un casco para trabajar en alturas, ¿sí? Que debe ser con un barbiquejo, lo cual tampoco tiene. Y también se podría considerar, ¿no? De acuerdo a la imagen, que no se tiene algún tipo de señalización en esa área. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice acá, me dice sí. Sobre la canasta, la canasta de seguridad, está hablando por teléfonos, que son dos cosas de las cuales nosotros vimos muchas más. También nosotros tenemos algunas actividades que realizamos aquí en fábrica. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una persona trabajando en altura. ¿Qué es lo que ustedes podrían, no sé, mencionar de esta fotografía? No sé, la persona está bien anclada, no está bien anclada. ¿Qué es lo que ustedes pueden percibir de esta imagen? No sé si me puede ayudar en este caso Manuel, Katy, Fernando. En la foto mm, no se ve que está anclado. Es que como está como lejos, no se ve bien. Pero parece que no está anclada a Ya, una línea de vida. bien. Y si está anclada, no tiene a dónde tampoco, porque igual eso no es seguro, no es nada fijo. Ya, muy bien, gracias. Del que yo veo aquí parece que sí tiene el arnés, ¿verdad? Anclado, pero está anclado a la misma, como dice la línea, la flechita azul, ahí en la Ajá. esquinita, en uno de los mismos bordes ¿cómo se llama? Del andamio, Ujú. ¿verdad? Que si al final el andamio, por ejemplo, se cayera o algo, él también se cae porque no lo va a sujetar a ninguna parte, ¿no? No va a ser la función, el arnés. Sí, muy bien, gracias, Manuel. ¿Algo tal vez que quieras complementar, Fernando? Es que está anclado al andamio, eso no está correcto. Segundo, me parece que está con casi barbiquejo, la verdad no es tan clara la imagen. Ya, ok, A ver qué más se ve. La guarda de seguridad del andamio está por bajo, debe ser a la altura del pecho, la guarda de seguridad del andamio. ok, ya, muy bien. Está Gracias, Fernando. correcto. Ok, de acuerdo a lo que nosotros observamos en esta imagen, primero me dice que es un trabajo en alturas, aproximadamente unos 4 metros. El anclaje está inferior a la altura del pecho, es decir, siempre que nosotros trabajemos en altura de la argolla dorsal que ustedes tienen colocada en la parte de la espalda, el punto de anclaje debe ser igual o superior a ese. Ahora, hay equipos que sí, se pueden utilizar, por ejemplo, de lo que tengo colocado en la espalda, el retráctil. Hay unos retráctiles que sí existen y hay empresas que sí los tienen, que estos puntos yo puedo sujetarme hasta nivel del piso, es decir, si yo estoy parado, no sé, la argolla está a una altura 30 en mi espalda, yo podría bajar o engancharme a nivel de los pies en alguna superficie fija. Y lo hay equipos, pero por ejemplo, aquí la persona estaba trabajando con una slinga, lo cual no cumpliría los requisitos para poderse, primero, enganchar adecuadamente. Segundo, lo que decía Fernando, aquí hay una baranda que ustedes pueden ver a la altura más o menos de la rodilla de la persona. Cuando nosotros trabajamos en altura, siempre es necesario tener una vara, o dos barandas, de hecho, que debería ser una aproximadamente a los 50 centímetros y la otra que va aproximadamente a los 90 centímetros. Y con esto yo evito que la persona no se me pueda, de cierta manera se me pueda caer, ¿no? ¿Qué más? El andamio no está amarrado, no estaba amarrado a ninguna estructura fija.
Siempre que nosotros armamos andamios, siempre debemos amarrar, ¿sí? Ahora, ¿qué más me dice? La eslinga no es la adecuada. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de revisar algunos de estos equipos, en el equipo Lesling hay un diámetro que tiene el equipo más un absorbedor de impacto, que es una especie de cápsula que tiene Lesling. Entonces hay que sumar estas dos diámetros, que básicamente en algunos equipos pasa de 3 metros o llega hasta máximo 3 metros, ¿sí? Y dependiendo de la altura donde yo me vaya a enganchar. Si estamos hablando parado el señor a unos 4 metros, y mi eslinga se estira a unos 3 metros, ¿creen que tal vez el equipo que estoy utilizando ahí es adecuado o no? ¿Qué dice Daniel? Daniel. ¿Alguien tal vez? No sé, Manuel. Disculpa, pana, ¿me decías que la pregunta? La pregunta era, si yo tengo una eslinga que está anclada a este andamio y la eslinga al momento de una caída se estira 1,50 m aproximadamente, y el absorbedor de impacto, que también suele ser la misma distancia, que en total llegaría a ser 3 metros Sí, desde donde yo estoy enganchado. En caso de que yo trabaje a unos 4 metros, ¿ese equipo me sirve o no me sirve? si estás a 4 metros, sí te debería servir porque te va a dar los 3 metros y ya tienes 1 metro de distancia al suelo, ¿no? Ya, ok. Solamente los 3 metros sería del eslinga desde donde está anclado, ¿no es cierto? Pero Ajá, ahora hay que sumarle también la altura de la persona. Por ejemplo, digamos, el señor tendrá la argolla dorsal a el metro 30. Entonces ahí ya sería, ya estaríamos hablando 4,30 m, ¿verdad? claro. Entonces ahí primerito ya no cumple. Ahora, adicional a eso, nosotros tenemos que garantizar que en caso de una caída la persona quede suspendida a 1 metro. Entonces ahí necesitaríamos, ¿qué? 1 metro más, que sería 5,30 m. Es decir, ese equipo o esa slinga yo debería utilizar a partir de los 5,30 m. Si yo estoy menos de esa altura, el equipo prácticamente no me sirve, porque lo único que va a hacer es, o sea, nada. Me caigo y voy a caer directamente al piso y no voy a tener ningún tipo de protección. ¿Ok? Entonces, en esta parte, como les digo, siempre hay que considerar eso, la distancia que se estira la eslinga, y en base a eso puedo decir sí, es la altura correcta a la que yo voy a trabajar, o a su vez no, no cumple. En la segunda imagen que nosotros tenemos, eh, ¿quién más está aquí? Robin, ¿sí está todavía? Sí, señor. Creo que me estoy repitiendo la charla, pero estoy Sí aquí. está, sí, sí, no importa, estamos aquí haciendo un refuerzo también. En esta imagen, ¿qué es lo que observa, señor Robin Loza? En esa imagen, bueno, vemos que la escalera no está correctamente alineada. ¿Ok? No hay quien le dé un soporte en el caso de tener algún problema. Muy bien. En- Está en una zona de tráfico de montacargas. ¿Ok? Adicional no está delimitada el área. Perfecto. También pues esa puerta que está ahí se abre para afuera ¿Ah? y puede generar un golpe, un atrapamiento, una caída del colaborador y aplastamiento del montacargas. Eso es lo que veo. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que alguien quiera añadir a esta imagen como observación que ustedes puedan tener? No sé, Katy, tal vez. Em, en esa escalera, no es necesario que una persona esté en la parte de abajo, sosteniendo la escalera. Sí, cualquier tipo de escalera que ustedes trabajen siempre es necesario entre dos personas. Exactamente. Ajá, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que Robin menciona, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde se ve primero, dice, trabajo de altura aproximadamente unos 70 centímetros. Como ustedes pueden ver, aquí en fábrica nosotros manejamos ya un trabajo en alturas sobre el 1,50 m, es decir, 1,50 m para arriba, trabajo en altura. Pero en este caso no es un trabajo en alturas, pero sí se está trabajando a 70 centímetros. El segundo punto dice que la escalera está inclinada, sí, está algo inclinada al lado izquierdo. Trabajo con solo una persona,
cuando deberían estar dos personas. Riesgo de caída por apertura de la puerta, lo que justo nos mencionó Robin. Abren la puerta y la persona se nos va al piso. No tiene la señalización, igual, ¿sí? Así sea como ustedes ven, una actividad a nivel de unos 70 centímetros, podemos correr un riesgo alto. Lo que mencionaba también puede haber aquí tránsito de vehículos, montacargas, y en caso de una caída, eso también puede generarme un accidente, ¿ok? En la actividad número 3 que nosotros observamos, no sé, Sebastián Daza, si es que nos puede ayudar. ¿Qué es lo que usted observa, señor Sebastián Daza? Mm, podríamos ver una parte de riesgo asociado a la tabla. No sabemos cómo están conectadas esas líneas de vida. ¿Sí? Y ¿qué más podemos ver aquí? El riesgo cortopunzante, ¿no? De las varillas. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Algo que yo les mencioné hace un momento cuando trabajaba la persona en el andamio. Aquí está la eslinga y esto a veces llega a estirarse 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,80 m, de hecho. Y aquí tenemos lo que es el absorbedor de impacto, que a veces también, como les dije, puede estirarse hasta 1,20 m. Entonces, sumando estos diámetros, estas distancias, nosotros debemos establecer a qué altura yo puedo utilizar este equipo. Aproximadamente la persona estaba trabajando, sí, a unos, si no estoy mal, creo que es unos 4 metros, sí, 4 metros desde la parte del piso, de el interior de esa área, de la terraza, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? La línea de vida no es la adecuada. Si ustedes ven estos cabos, sí son certificados, de eso no hay duda, pero por ejemplo, para esta actividad no es muy eficiente, porque en caso de una caída, ¿qué va a pasar? Esta cuerda se me va a estirar un poco más, se sumaría, por ejemplo, unos 50 centímetros más a la caída, más lo que se me estira la eslinga y más la altura de la persona, que prácticamente no me serviría de nada para trabajar a esa altura. ¿Qué deberíamos hacer aquí? ¿Qué opciones me dan ustedes para poder trabajar en alturas en esta área? Daniel, tal vez. Trabajarlo como un espacio confinado, ¿no? Desde abajo armar una estructura para que yo pueda trabajar. Ya, perfecto, sí, puede ser. Armar un andamio en la parte interna. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más que pueda complementar? Un sistema de líneas de vida y un sistema retráctil para descender, ¿no? Un sistema de retráctil. Perfecto. Aquí lo que me dice, sí, está bien lo que menciona Sebastián. Podría trabajar con un retráctil. Perfecto. Pero nosotros, como les decía, trabajemos de manera preventiva. ¿Cómo evitaríamos la caída? ¿Qué podríamos hacer adicional para evitar una caída ahí? O sea, evitar en este caso exponerme ya a la caída. Porque, por ejemplo, el retráctil, la eslinga, ya actúa cuando yo me estoy cayendo. Entonces, ¿cómo yo trabajaría para evitar esta caída? ¿Qué me dice tal vez Manuel? ¿Algo que me pueda ayudar complementando? Puede ser mejorar también esa tabla, ese tablón que está colocado ahí, hacerle una estructura que sea primero un poco más ancha y de ser posible tenga barandas o algo así para que sea un poco más abierto. Ya, Claro, sí, colocarle protecciones, pues, una protección más segura y que tenga unos puntos de anclaje también distintos, porque si ves, está solamente un tablón ahí, pero no hay ni ujú, siquiera un anclaje, que eso también podría moverse, caerse, ¿verdad? Y generar ese riesgo. Que si bien es cierto, como tú dices, puede ser que tiene una línea de vida y tiene un retráctil, pero abajo veo un riesgo, digamos, y un peligro que son esas cabillas, ¿no? Esa parte metálica que si al ajá, final de fuera podría igualito lastimarse con ese otro equipo ahí abajo, ¿no? exactamente. Perfecto. Ahora sí es que nos vamos un poco al control de jerarquía de riesgos. ¿Será que podemos eliminar la actividad? ¿Sí o no? Fernando, ¿qué me En dices tú? teoría, no, No no podríamos podríamos eliminar eliminar, porque, o sea, de ley es tenemos que algo, cortar esas varillas, ¿verdad? sí, pero ahí lo Sí. que deberíamos hacer es pondríamos una línea de vida y un freno para si el colaborador se cae, la línea de freno le sostendría y no tendría, o sea, no tendría que actuar nunca en este caso ni la eslinga ni el retráctil, porque la línea del freno en la línea de vida simplemente le tendría al colaborador de restat o un equipo de polipaz
Ok, sí, muy bien. Lo que podríamos hacer, un poco alineado a lo que nos dice Fernando, sería colocar una eslinga de restricción. Puede ser en este caso colocado a cualquiera de los lados, la parte lateral de donde está trabajando el señor, una eslinga de restricción que no me permita, de donde está sentado tal vez, o hincado, arrodillado la persona, no me permita avanzar más. Es decir, ir a la parte de abajo. Eso se podría trabajar como de manera preventiva y con eso evito la caída. Y claro, si es que, digamos, tenemos también el riesgo de que sí se pueda dar la caída, ahí sí a complementar con un retracto. Pero como ustedes pueden ver, ya aparte de tal vez amarrar los andamios, perdón, amarrar el tablón, sujetar el tablón, puede ser tal vez o fijarle al piso. Entonces la manera más ideal que podríamos trabajar es con una eslinga de restricción. No me permite avanzar más de donde yo necesito trabajar. Y claro, lo que decía Fernando es con una especie de regulador, seguir modificando si necesito tal vez estirar un poco más o recoger un poco la eslinga o la línea de vida. Muy bien, ahora vamos a la siguiente imagen. Esta imagen igual es fresquita. ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Qué me dice Daniel? Bueno, ahí lo que se ve, no estoy seguro si esa cuerda que se ve que sube es la línea de vida, no estoy seguro. Esto que Pero está aquí con bueno, este puntito rojo y anclado hasta casi a la esquina. ajá, o sea, ahí lo que se ve es que está mal puesto el punto de anclaje porque si la persona llega a caerse, o sea, se va a deslizar todo ese tramo de tubería vertical y ¿Ah? no va a servir de nada. Ok. Algo que tal vez puedan ver el resto de personas. No sé, Manuel, tal vez. Sí, o sea, yo le veo un riesgo también que todos están alrededor de donde se está haciendo digamos, el trabajo, el que está montado arriba, no le veo ningún punto de anclaje ni nada. Abajo hay una persona con arnés que ni siquiera están usando arnés soldando, pero sí debe estar totalmente abajo de la estructura que podría ocasionar cualquier tema, ¿no? Y que a la Ajá. medida que está pasando esto, los otros que están a fondo en la escalera, supuestamente haciendo su trabajo y no están atentos a lo que está pasando alrededor, ¿no? Como Sí, decían, si la estructura llegara a caerse o a pasar algo, habría más de uno lastimado ahí. exactamente. Entonces, por ejemplo, en este tipo de actividades, primero nos falta el tema de señalización. Aquí podríamos coordinar un poco las actividades, ¿no? Primero, qué sé yo, la persona que está trabajando en altura, sí, que haga no sé, el corte o la actividad que necesite hacer. Una vez que la persona termine eso, podría, no sé, empezar la persona tal vez de que está haciendo acá cortando o soldando o esmerilando. La verdad no se visualiza muy bien. Podría continuar la persona. Y luego podría empezar a realizar el trabajo la persona que está realizando acá en el tema de canaletas o el tablero eléctrico. Sí, pero en esta parte necesitamos un poco también ordenar las actividades y establecer cada uno de los controles. La persona que está en la parte de arriba está trabajando en altura, sí. Tiene un retráctil, sí, que está colgado al lado derecho, pero lo que nosotros tenemos que considerar que estos equipos no pueden trabajar a mucha inclinación. Lo que me dice, de acuerdo al fabricante, me dice que estos equipos máximo pueden trabajar a un radio de unos 30 grados, pero ¿desde dónde estoy anclado? Pues por ejemplo, aquí tenemos, basándonos a la parte vertical, tendría que considerar más o menos unos 30 grados que llegaría más o menos, qué sé yo, tal vez hasta la esquina de la ventana que se puede ver, ¿sí? Pero Claro, de porque ahí ahí si no, no podré. la caída lo mata el efecto pendular, ¿no? Exactamente. Ahí podemos tener lo que es el efecto péndulo, que efectivamente sería, cae de aquí la persona y baja en forma de circular y se va a golpear contra la estructura. Entonces, eso también hay que considerar al momento que nosotros hacemos una inspección. Y claro, ¿qué me dice acá? Trabajo a 3.5 metros de altura, no hay una escalera. Obviamente la persona, aquí se debió primero buscar el tema de jerarquía, control, eliminar. ¿Se puede eliminar la actividad? Sí. ¿Cómo puede eliminar? Tal vez colocando una especie de andamio, una plataforma. Que eso fue lo que posteriormente ya se hizo, pero no se consideró antes de iniciar el trabajo. No hay un andamio, no hay una escalera, no tiene señalización, el equipo no es adecuado para el trabajo en el túnel. Entonces, una vez que yo considere eso, por ejemplo, podría eliminar la actividad que sería el estar parado o sentado sobre esta estructura con un andamio y se acabó, se eliminó el riesgo, o sea, se baja el riesgo considerablemente.
Posiblemente del andamio sí, me pueda caer, pero ya no va a ser lo mismo que el mismo riesgo que tal vez podría tener al trabajar a esta altura y bajo esas condiciones. Muy bien. Acá tenemos otro Luisito, ejemplo. hay una pregunta. Dime. Pero en la imagen anterior, yo veo a los colaboradores en la parte alta, pero les Ujú. veo puesto un protector facial a la persona que está en Eh, altura. Ahí muy no bien. sería necesario que utilice un casco especial como para soldadura, porque si es que hay una caída o hay un golpe, en sí el protector facial no le va a cubrir la parte de la cabeza. O sea, yo ahí, o sea, Efectivamente, esa es mi pregunta. Ni los también. señores, ni el señor que está en la parte de al lado, veo que está subiendo en una escalera y no están con cascos por el tema del protector facial. O sea, ahí ¿Ok? cuál sería el lineamiento que deberíamos tener en este caso, Ya, en porque este caso efectivamente el colaborador nosotros, está cumpliendo algo. sí, sí, efectivamente, ¿no? Nosotros ahorita, ¿cuál es el riesgo más alto que tenga? Tal vez, no sé, que a esta altura donde yo estoy trabajando, que alguna persona me pueda, o se pueda tal vez propagar el tema de COVID al realizar esta actividad, o que yo de ahí me caiga, me rompa la cabeza y tal vez quede inconsciente. Entonces ahí nosotros también evaluamos, nos decimos, no, o sea, preferible, yo podría trabajar en esta altura, sí, con un casco o un barbiquejo, pero podría tal vez utilizar unas gafas, que prácticamente sería lo ideal. Y obviamente eso también se aclaró con el personal, ¿no? Que para ciertas actividades sí, yo podría trabajar tal vez con un visor, una especie de esmerilado, que obviamente estos visores son certificados y son para estas actividades. Claro que actualmente se utiliza para el tema de COVID, pero por ejemplo, para trabajar en alturas, obviamente no va a ser eficiente este visor, necesitaría de ley un casco. Y eso es lo que nosotros debemos considerar al momento que se hace el trabajo. Si estoy en altura, un casco y unas gafas. Si estoy a nivel de piso, podría ser un visor. Sí, en esa parte también visualicemos o consideremos cuál es el riesgo más alto. Que yo tal vez me rompa la cabeza, me caiga, o tenga una fractura, una fatalidad. O a su vez el tema de COVID también, que claro, no lo podemos minimizar también, pero si veamos un poco también el tema más de la actividad que están realizando los señores. Y obviamente para eso hay los controles que ya les acabé de mencionar. En esta actividad de acá, y gracias Fernando, en esta actividad de acá, un poco para que ustedes puedan entender, los señores estaban trabajando, armando un andamio. Lo que me dice, también la norma me dice que yo cuando vaya a trabajar en alturas, tengo que tener una plataforma sólida de aproximadamente unos 70 a más o menos 90 centímetros. Aquí tengo, no, no tengo. Acá tengo, no, no tengo. Y arriba tengo tal vez dos plataformas, pero están abiertas, que de cierta manera no me serviría. ¿Qué más? Cuando yo trabajo en alturas, en un andamio, el andamio siempre debemos garantizar que se encuentra amarrado. Y cuando yo paso de los tres cuerpos, como ustedes observan acá, yo debería tener soportes adicionales de manera lateral. Es decir, debería tal vez anclar un andamio al lado frontal, la parte de atrás, lado derecho, lado izquierdo, haciendo una especie ¿cómo se llama?, de pirámide. Y esto me ayuda como un poco a mantener el equilibrio del andamio, pero pasado ya los tres cuerpos. Eso es lo que se debe hacer. Aparte de eso, en esta actividad, nosotros, como les mencionaba, aquí en lo que es Ecuador, se maneja 1,80 m como trabajo en alturas, pero nosotros como Nestlé lo estamos manejando 1,50 m. Es decir, 1,50 m, yo me paro 1,50 m, de aquí para adelante siempre, siempre, siempre la persona debe estar enganchada. Siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que, por ejemplo, está acá arriba subiendo a la escalera, no estés enganchado y por ahí piso mal. Imagínense, piso mal, se me fue al piso. Entonces yo siempre, Luchito, dígame, disculpa, cuando hablamos del 1,50 m hacia arriba, es desde los pies, o sea, desde que exactamente. se ponen los pies hacia ahí, debe contar un 50. Si está, digamos, trabajando un poquito más de uno, digamos, un 80 sobre una escalera, pero no está el cuerpo todo por encima del 1,50, puede trabajar con la escalera sin necesidad de un arnés. Ok, ya, lo que menciona Manuel es, por ejemplo, lo que yo digo es más que todo 1,50 m a partir de donde estoy parado, ya, de ahí para abajo, 1,50 m. Pero puede ser que, claro, yo voy a pararme al metro, pero con la altura del cuerpo y a la altura de la persona llego a alcanzarnos unos 2,20 m. Entonces, ahí obviamente no necesitaría lo que es eh, una línea de vida, un arnés, un sling. O sea, no es necesario menos de 1,50 m. Pero ya sobre el 1,50 m sí necesito permanecer siempre enganchado.
Ahí lo que se debe de tener son las eslingas tipo Y, los retráctiles, eslingas de restricción, fajas. Entonces, hay algunos equipos que sí lo tienen las empresas, pero el problema es que a veces no saben cómo utilizarlos o cuándo deberían utilizarlos. Es entonces un poco también en lo que se está trabajando para que ellos obviamente puedan, incluso ya antes de realizar la actividad, puedan tener todos los equipos y no llegar a esa área y al momento que están realizando la actividad, tal vez pararles para que puedan implementar ese tipo de controles, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó. Por ejemplo, esta persona de aquí justo estaba trabajando con un retráctil. ¿Qué hizo? Se zafó de aquí y se colocó más acá arriba. Entonces, cosas que no se puede realizar. Y obviamente, claro, se paró la actividad, se hizo una llamada de atención y los señores no podían trabajar mientras no se hagan las respectivas implementación de controles. ¿Qué nos dice acá? Trabajo en alturas sobre los 5.5 metros, apuntalamientos laterales de los andamios que debe ser ya sobre los tres cuerpos. El andamio no está amarrado, no se tiene una señalización, uso inadecuado de los equipos para trabajos en alturas. Sí, entonces, esos son algunos ejemplos que nosotros tenemos. Ahora en tema de PPs, que también sí lo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos arnés, acá tenemos guantes. Al momento que nosotros hagamos una inspección, siempre verifiquemos que los equipos que tengan, claro que no les digo que vayan a ver temas de normativas, pero sí podemos hacer una inspección general, ¿no? Del equipo. Por ejemplo, ¿qué se observa? Un equipo que está con manchas de pintura, de hecho había este equipo que estaba ya con corrosión, son cosas muy visibles que nosotros podemos ya determinar que tal vez el equipo no está en buen estado y se podría ya desechar, si fuera el caso. Y acá, por ejemplo, ya es más que visible por el tema de los guantes. Miren, ¿cómo va a estar trabajando tal vez una persona con ese tipo de guantes? Entonces, son cosas que nosotros sí podemos observar al momento que vamos a revisar los permisos de trabajo, revisamos y podemos incluso parar la actividad hasta que no se haga, hasta que se haga el cambio prácticamente de los equipos que necesitan para realizar los trabajos. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda tal vez hasta ahí? Y un poco también como para ya finalizar, vamos a ver el tema del paso a paso. Lo que estábamos hablando. Aquí nosotros colocamos la actividad, peligro que ya vimos que es un peligro, el riesgo y el control. Ahora, nosotros lo que tenemos que garantizar aquí, que en esta actividad se considere todos los peligros. Aquí, por ejemplo, está gases de soldadura y altas temperaturas. Riesgos, me dice intoxicación por inhalación de gases, quemaduras. Y controles, máscara de gases, mangas, careta de soldar. Pero sí resulta que en este corte, aquí, por ejemplo, me faltaría como peligro, podría ser materiales inflamables o materiales combustibles cerca del área. El riesgo podría ser tal vez el tema de conatos de incendios. Y acá controles, ¿qué haríamos nosotros para evitar tener este conato de incendio? ¿Qué sería, no sé, tener a la mano un extintor de polvo químico seco cerca del área? Eso sería, por ejemplo, en una actividad. Y así es como nosotros revisamos. Obviamente, y ha habido casos, ¿no? Que, por ejemplo, acá me dice gases de soldadura, acá me dice sordera, y acá controles me dice guante y se ha habido casos, ¿no? Entonces, todo esto de acá tiene que tener relación. Ah, voy a utilizar una máscara para gases. ¿Por qué? Ah, es que lo que pasa es que yo puedo tener una intoxicación por tema de gas. ¿Y por qué voy a tener tema de intoxicación? Lo que pasa es que yo voy a generar gases de la soldadura. ¿Cuándo? Cuando yo voy a hacer la soldadura de tuberías. Entonces, tiene que tener relación. Y sí, como les dije, ha habido casos y de hecho algunos trabajos ha tocado parales para que se haga una adecuada evaluación de riesgo. Y en la parte de acá abajo se coloca la parte ambiental, aspecto ambiental, impacto ambiental y control. Aspecto ambiental, como nosotros sabemos, básicamente los residuos, desechos o que nosotros consumimos al realizar esa actividad, el impacto que podríamos provocar en el medio ambiente o que ocasionamos si es que eso no se lo maneja adecuadamente. Y finalmente, el control, ¿qué hacemos nosotros con esos residuos, con esos desechos? ¿A dónde vamos a botar? ¿Lo botamos, no lo botamos? ¿O se entrega a un gestor? Eso debería estar acá. Aquí tengo, por ejemplo, una forma como yo estoy trabajando para el tema de evaluación de riesgos. Primero nosotros detallamos, colocamos la actividad, detallamos cada una de las actividades. Una vez que tengo detalladas las actividades, yo me voy al segundo paso que me dice el riesgo. Es decir, voy a hacer la actividad de amarrado de andamios o escaleras.
Al momento que yo voy a hacer esa actividad, ¿qué me puede pasar? Ah, ¿qué me puede pasar? Puedo tener caídas de distinto nivel, no sé, fracturas, golpes, etc. Luego digo, ya, perfecto, ya sé qué me puede pasar. Entonces, ¿pero por qué me puede pasar eso? Ahí es donde aparece el peligro. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en altura, voy a trabajar con escaleras, voy a trabajar con andamios, están en mal estado, etc. Y una vez que ya tengo determinado el peligro, ¿qué hago? Establezco el control. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer yo para evitar que tenga este riesgo? Pues, por ejemplo, me dice revisar los equipos previamente, antes del ingreso, el tema de escaleras, trabajar entre dos personas, amarrar, etc. Entonces, esta es una forma un poco más práctica como se está haciendo, o de hecho yo lo hago para el tema de evaluación de riesgos. Entonces, con esto digo, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me puede pasar? ¿Por qué me puede pasar esto? ¿Y qué voy a hacer yo para que eso no me pueda pasar? ¿Ok? Y finalmente nosotros evaluamos lo que es probabilidad, severidad. Probabilidad, lo que ya vimos al inicio, baja, media, alta. Baja quiere decir que no me va a pasar. Medio puede ser que sí, puede ser que no. Y alta sí me va a pasar. Severidad, baja, una lesión leve, un golpe. Media, una incapacidad de un día o más. Y alta, una fatalidad. Con esto yo digo, perfecto, mi probabilidad es baja, mi severidad es media y mi consecuencia va a salir media. Cuando yo tengo media en todos los permisos de trabajo, o tengo media o alta, yo necesito un control adicional y eso sí tienen que ayudarme verificando. Y ese control adicional va a ser cualquier permiso de trabajo, ya sea de alto riesgo, altura, caliente, confinado, etcétera. Todos los permisos que nosotros manejamos. Y finalmente, ya casi para terminar la presentación, nosotros estamos ahorita trabajando una prueba piloto con este tema de carnet de contratistas, para que ustedes, en caso de que hagan alguna verificación o una inspección del área, puedan ver si efectivamente la persona puede realizar el trabajo en alturas o no, por la parte de competencias laborales. En este caso, hay una persona, por ejemplo, de Equipanelec, están los datos, los nombres, el cargo también puede ser incluso supervisor de seguridad. Y aquí están las fechas en las que está el carnet que estaría utilizando la persona. La persona me dice trabajos en alturas, sí lo tiene. La fecha de emisión fue el 11 de marzo y la fecha de vencimiento es del 11 de marzo del 2023. ¿Tiene para trabajos en espacios confinados? No. ¿Trabajos en caliente? No. ¿Eléctricos? Sí. Me dice que tiene la licencia de prevención de riesgos eléctricos del 4 de octubre del 2019 y tiene una vigencia hasta el 4 de octubre del 2024. Prevención de riesgos laborales en tema de la construcción no tiene. Otra capacitación de certificado de prevención de riesgos laborales tampoco lo tiene. Certificación de gestión de seguridad industrial, que también hay otras capacitaciones que se lo da para las personas que ejercen el tema de supervisión. Licencia de conducir, si es que la persona llega a tener alguna licencia, es el operador de la grúa, de montacarga, aquí le va a aparecer el tipo de licencia que tiene, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de esta licencia. Y finalmente en la parte de abajo vamos a tener lo que es la inducción de seguridad. ¿Cuándo hizo la persona la inducción de seguridad? Y como ustedes saben, las inducciones de seguridad tienen fecha prácticamente un año de validez. Luis, Dígame, una sí. preguntita. Este tema de esta información, este carnet, ¿ahora lo tienen los contratistas o es lo que vamos a implementar? Estamos implementando a partir del día de hoy. De hecho, vamos a trabajar ya con 3 empresas. Ya se les va a entregar el día de hoy los carnets de contratistas. Y con esto, como les dije, ya vamos a empezar un poco también. Si yo voy a revisar un permiso, a ver, está trabajando en alturas. Se baja un ratito, revisamos si efectivamente cumple, porque puede ser la persona avalada para trabajos en caliente, más no para trabajos en altura. Ajá. Ya, Ah, entonces, cuando nosotros, digamos, vayamos a dar una ronda o a firmar algún tipo de estos permisos, una de las cosas que debemos validar es pedir este exactamente. carnet, ¿no? Sí, sí, Manuel. Ujú. Entonces, eso sería básicamente el tema de capacitación de trabajos en altura. En este momento yo les voy a compartir al chat que tenemos aquí de la capacitación una evaluación que es sobre temas de permisos de trabajo, lo que ustedes prácticamente realizan o deberían verificar al momento que realizan el tema de inspección. En base a esta evaluación que ustedes la llenen, yo voy a reunirme dependiendo de la calificación que ustedes obtengan, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, la prueba es sobre 34 puntos y digamos que tal vez Manuel sacó 10, por decir así un ejemplo.
Entonces, obviamente yo me acercaré donde Manuel, revisaremos cuáles fueron las deficiencias que tal vez tuvimos en esta evaluación y obviamente complementaríamos, de hecho, vamos a complementar realizando una auditoría de contratistas, que es un formato que nosotros utilizamos para ir conjuntamente con la persona chequeando todas las cosas que podrían darse y cuáles serían las posibles soluciones que podríamos tener en caso de tener algún tipo de desvío. Sí, en esa parte, como les dije, yo voy a hacer, y de hecho ya la semana anterior hicimos una evaluación. Algunas personas sí, efectivamente salieron bastante bien en las evaluaciones, entonces no hubo mayor inconveniente. Entonces, en este momento yo les comparto en el chat de aquí de Teams la evaluación. Esto sí les pido, por favor, traten de llenarlo el día de hoy, para con eso yo incluso ya el día de mañana proceder con las acciones si es que fuera necesario y poder más que todo ya a partir de, no sé, día miércoles estar todos alineados y no tener ningún inconveniente en tema de permisos de trabajo. De mi parte sería todo y bueno, mil disculpas, nos pasamos unos 8 minutitos, les agradezco. ¿Consultas, dudas tal vez? No de mi parte, pana, gracias. Ya, Gracias, gracias de igual manera. No, Luchito, gracias. Listo, muchas gracias entonces. Igual la gracias, grabación se va a quedar aquí en caso de que la requieran revisar. gracias, buen día. Listo, gracias, hasta luego.